Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. En el día de hoy vamos a comenzar con el Salmo 51. El Salmo 51 ya hemos visto parte de la historia cuando vimos el Salmo 32, por ejemplo, porque fue escrito por el rey David en un proceso de arrepentimiento que él tuvo después de su gran pecado, que fue cuando adulteró con Betsabé. Y después, porque muchas veces nos quedamos en la parte que se adulteró con Betsabé, pero después, para encubrir su pecado, mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé. Y él siguió su vida normal hasta que el profeta Natán lo confrontó. Y después de que el profeta Natán lo confrontó, él tuvo un periodo de arrepentimiento. Y en ese periodo de arrepentimiento es donde escribió este salmo. Y en el versículo 1 dice: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Aquí él muestra congoja, peso por el pecado. El problema es cuando no tenemos una conciencia de pecado desarrollada de tal manera que, pedimos perdón en forma genérica, sin que verdaderamente se nos compunja el corazón por lo que hemos hecho. Por eso necesitamos de parte de Dios convicción, que el Espíritu Santo nos dé convicción de pecado, para que verdaderamente haya arrepentimiento, fluya el arrepentimiento. Si no hay genuino arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Pero para que haya genuino arrepentimiento, tenemos que sentir verdaderamente el error y el horror de lo que hemos cometido. A veces he escuchado a gente pedir perdón en forma muy genérica, muy vaga, sin sentir ese peso en el corazón. Pero aquí, a través de este salmo, se nota que verdaderamente en el corazón de David había ese peso, porque dice: «Ten piedad de mí, ten piedad de mí». Esto me hace acordar cuando el ciego Bartimeo clamaba a Dios: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Él clamaba con la desesperación de una oportunidad que se le escapaba. Él clamaba porque él era ciego, no podía ver ni saber, solamente escuchaba que Jesús estaba por allí y que milagros ocurrían. Entonces esa desesperación de que no se le vaya esa oportunidad estaba en él. Por eso me hace acordar, porque este hombre, David, en esta circunstancia también está clamando con esa desesperación: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia». La piedad de Dios no es conforme a los hombres, porque si fuese por los hombres, qué poca piedad tenemos los unos de los otros, qué poca misericordia que tenemos los unos de los otros. Y David lo sabía. David era un hombre conforme al corazón de Dios, por lo tanto conocía el corazón de Dios. Y por eso él clamaba no conforme al corazón del hombre, sino al corazón de Dios. Y ese clamor hizo que el corazón de Dios, a pesar de ese pecado tan grave,
Dios, si bien David tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado, tuvo misericordia. Y dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí es importante algo, y es que le pide que borre las rebeliones. No le pide solamente que le perdone. Hay veces que hay gente que perdóname, pero cuando no sientes que verdaderamente lo que hiciste es dañino, ofensivo a Dios, contrario a su carácter, vas a pedir que te perdone. Nos gusta que nos perdonen las consecuencias y pelillos a la mar, pero no, aquí no. Aquí es, he cometido un pecado, ha salido a la luz que había en mi corazón esto, Señor, quita esto de mi corazón, no solamente perdones mi pecado, borra esto de mi vida, porque si no volveré a caer, volveré a pecar. Y lo que no queremos es pecar. Verdaderamente el verdadero arrepentimiento viene en que quiero que me perdonen, pero quiero no volver a cometerlo. Quiero no volver a pecar. Eso es verdaderamente lo que nos está mostrando este versículo 1 del corazón de David. Una conciencia de haber pecado, de haber ofendido a Dios, de haber hecho lo malo y ofender a Dios. Dice, ama a tu prójimo, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando pecamos contra Dios y contra el prójimo. La conciencia debemos tenerla cuando le hacemos daño a Dios y cuando le hacemos daño al prójimo. Y que si le hacemos daño al prójimo, se lo hacemos a Dios, en definitiva. Y dice que le perdone, pero no solamente que le perdone. El verdadero arrepentimiento es, perdóname, Señor, y ayúdame, no quiero volver a hacerlo. Y ahí es donde el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en esa nuestra debilidad. Misericordia, mejor que la vida es. Tu fidelidad por la eternidad. Tu misericordia, mejor que la vida es. Tu fidelidad por la eternidad. Yo te amaré hasta el fin, con mi corazón y mi vida te amaré. Las mejores cosas me han pasado en ti, mi Cristo, oh, te amaré hasta el fin. Misericordia, mejor que la vida es. Tu fidelidad por la eternidad. Tu misericordia, mejor que la vida es. Tu fidelidad por la eternidad. Yo te amaré hasta el fin, con mi
corazón y mi vida te amaré. Las mejores cosas me han pasado en ti, mi Cristo, te amaré hasta el fin. Yo te amaré hasta el fin, con mi corazón y mi vida te amaré. Las mejores cosas me han pasado en ti, mi Cristo, te amaré hasta el fin. Y continúa el salmista David en el Salmo 51, ya en el versículo 2 y 3 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Habla en primera persona, se dirige a Dios en primera persona, pidiéndole que sea lavado, limpio de mi maldad, de su maldad. Fijémonos que la tendencia del ser humano es a minimizar el pecado, los errores. Minimizarlos, siempre justificarlos. Y la Biblia nos llama a no justificarnos nosotros, porque si obra nuestra justicia, ya no obra la de Dios. Y David lo entendía de tal manera que él dijo: lávame. Él no minimizó su pecado. Él entendió, fue redargüido de tal manera, le hizo entender de tal manera el Espíritu de Dios, que él dice: lávame más y más. Cuando uno dice lávame más y más, él tenía esa conciencia de suciedad que tenía por causa del pecado. Lávame más y más de mi maldad. La palabra maldad es totalmente lo contrario a ese minimizar el pecado. Al contrario, él lo estaba poniendo verdaderamente en ese punto donde Dios quiere que lo tengamos. Mi pecado está dentro de mí, está en mí. Es una gran maldad. Y cuando vamos delante de Dios reconociéndolo, porque sigue diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones. El gran problema es cuando no reconocemos y cuando minimizamos el pecado. Ayer, viendo un programa de televisión, había
uno que decía, bueno, una mentirita blanca, una mentiriguilla, o sea, hablando, minimizando algo grave como es la mentira. Sí, la mentira es grave, pero generalmente lo que queremos es minimizarlo, como dije en otra oportunidad, y entonces no entendemos, no reconocemos, y David reconoció su pecado, su maldad, y dijo, porque yo reconozco mis rebeliones. En definitiva, el pecado no es otra cosa que rebelarse contra la ley de Dios. Rebelarse. Y a veces cuando un ser humano se rebela, pero verdaderamente no muestra el arrepentimiento, lo que hace es decir, no me está importando lo que pienses, quiero guardar las apariencias. Y David podía tener muchos errores, pero él no vivía de apariencias. Él no le importaba las apariencias, de tal manera, esta famosa canción que remolineando cuando dice, y aún me haré más vil por causa del Señor, significaba que él fue menospreciado por su esposa Mical, cuando él estaba festejando exultante con todo su corazón, porque el arca de Dios volvía a estar en medio del pueblo de Dios. Habían recuperado el arca, entonces él danzaba y se movía y parece que alguna ridiculez o algo habrá hecho, pero a David no le importó y dijo, aún me haré más vil. A él no le importaban las apariencias y tampoco le importaba un arrepentimiento de apariencias cuando el profeta lo desnudó públicamente. Él verdaderamente fue delante de Dios y dijo, porque yo reconozco mis rebeliones. Fue reconociendo lo que había hecho. Fue reconociendo lo que había sucedido. Y mi pecado está siempre delante de mí. Sí, él se daba cuenta. A veces he escuchado, pero eso que hice fue hace mucho tiempo. ¿Qué pecado? Eso ya está olvidado. No. David decía, mi pecado, mis rebeliones siempre están presentes. Le pesaba verdaderamente en el corazón.